El bar tienda es el negocio más típico de la Asturias rural. Establecimientos donde se vende de todo, desde pan y tornillos hasta jabón chimbo y tabaco. Pequeñas tiendas con anaqueles de madera, mostrador de mármol, báscula antigua y toda la esencia y el encanto de los ultramarinos de antaño. Casa Belarmino, en Manzaneda, en el concejo de Gozón, es uno de estos museos vivos que aún atesora la historia de este bar, fundado en los años 30 del pasado siglo, cuando el padre de Manuel Menéndez regresó de hacer las Américas. Bueno, yo nací aquí en el 38 y yo llevo aquí pues toda la vida con mi padre y mi madre. Luego estuve trabajando un poquitín en Avilés, en el ayuntamiento, y lo demás aquí toda la vida con ellos, ayudando a mi padre y a mi madre aquí a trabajar. Antes aquí pues dábamos menos comidas, porque era mi madre sola, pero aquí siempre se dieron comidas toda la vida. Aquí se comía lo que hubiera, faves, berces, y detrás pues siempre había jamón, que era lo más normal, chorizo y huevos, era la cosa normal que había en las aldeas, no había como ahora que hay mil manjares. En otro tiempo, el bar tienda representaba una institución en la vida de los aldeanos. Era su centro de reunión social, el lugar donde se tomaba un vino tras finalizar las faenas del campo y el punto de información de la rutina de los pueblos, en los que además de jugar al dominó, se recogían los avisos y se exponían los bandos municipales y las esquelas. Antes había mucho más que ahora, porque antes se vendía carburo, vendías una fesoria, vendías una madreñas, bueno, madreñas eres ahora, una garabata, mangos pales y todo. Antes vendíase más cosas de aldea, porque no había tanta maquinaria, ni había tanta cosa, y compraban todo lo que se usa. Todavía hay por ahí fesorias, garabatos de arrastrar el cucho, que no los habrá en ningún sitio del mundo ya. Había cartillas y se apuntaba en una libreta, que por ahí abajo debe haber una cartilla de racionamiento, y se apuntaba en una libreta. Usted venía la señora, casa tal, y pagaban al mes 1 kilo de azúcar, 1 kilo de farina, el pan, tabaco, y iban a pagar al mes. Siempre todo el mundo pagó muy bien. Sí, eso gracias a Dios, sí. Aquí no había coches, ni había nada. El primer coche que hubo aquí me lo compró mi padre y mi madre en el 63, cuando yo vine de la mili de Melilla, y lo tuve de taxi hasta ahí unos 15 años, porque ahora en cada casa hay 3 y 4, y así íbamos así, prosperando y eso. Si bien décadas atrás llegaron a existir hasta 2 bares tienda en cada pueblo, el éxodo de la población a las áreas urbanas, la falta de inversiones o la elevada edad de sus propietarios han obligado a echar el cierre de muchos de estos negocios. La mayoría cerraron por eso, y otros que no quisieron trabajar y marcharon para la Ansidesa. Que vayan tirando ellos y vendiendo algo. Que nosotros ya echamos aquí una buena etapa, ¿no es verdad? Ya echamos aquí unos cuantos años, ahora que ellos echen otros más. Tras la jubilación de Manolo y su mujer María Lourdes Cuervo, su hija Ramona Menéndez y su marido Juan Luis González heredaron el negocio familiar. Ellos son la tercera generación de Casa Belarmino que se coloca detrás del mostrador, de lo que también ha venido a llamarse la tienda de los olvidos. Los nuevos propietarios, sabedores que los bares tiendas son una especie en extinción, han sabido combinar tradición y modernidad. Nosotros lo que pretendíamos con este arreglo del bar tienda era mantener un poco lo que era la tradición y a la vez pues modernizar o actualizar lo que son nuestros tiempos, ¿no? Estamos hablando de que tenemos un bar, una tienda, un estanco y a la vez es una casa de comidas, que es como a mí me gusta llamarlo, aunque tipológicamente se denomina restaurante, ¿no? Todo lo que conlleva el tener varias actividades conjuntas hace que la clientela que tenemos pues pueda cubrir muchas más necesidades que una. O sea, aquí no solo se viene a comer, aquí no solo se viene a comprar tabaco, o aquí no solo se puede venir a tomar un vino o comprar 1 kilo de harina o 1 kilo de azúcar, sino que nosotros cubrimos varias necesidades y bueno, y eso yo creo que solo se puede hacer hoy en día en zonas rurales, que es verdad que antes teníamos unas referencias muy limitadas porque se trataba de un mercado, digamos que muy económico en cuanto a nuestra clientela, y ahora hemos dado un valor añadido metiendo productos de más calidad, productos tipo gourmet, y que bueno, pues hay otro tipo de clientela
que sí que recurre también a ese tipo de productos, ¿no? Nosotros en nuestra carta, que como os decía antes, prevalece el producto nuestro, el producto de la zona rural, digamos que todos nuestros proveedores, o si no el 99,9% de nuestros proveedores son de nuestro entorno y son proveedores, por el diseño de nuestra carta, son proveedores naturales. Naturales es que tenemos hortaliza del entorno y después toda la materia cárnica, que es básicamente lo que aquí vendemos, pues es también del entorno. Hombre, yo creo que la calidad en el ámbito rural no es que sea buena, yo creo que es la mejor porque está hecha por nosotros. Con casi un siglo de vida y tras una amplia modernización, en Casa Belarmino casi todo sigue igual, especialmente sus berzas con fariñona, el plato más afamado de su cocina. Yo soy la que me ocupo de Casa Belarmino, de la cocina de Casa de Belarmino, y bueno, yo intento recuperar o intentamos recuperar en esta nueva etapa de Casa Belarmino, recoger todas las tradiciones, todas las recetas, todas las formas de trabajo que había desde el año 30, que fue cuando Casa Belarmino empezó, con mi abuelo y mi abuela, con Herminia y Belarmino, y que luego continuó con mi padre y mi madre, Manolo y Mari, y a través de ellos, sobre todo de mi madre, que recuperó de mi abuela pues las recetas, las formas de cocinar, yo pues volví otra vez a hacer esta cocina tradicional, que era el pilar fundamental de Casa Belarmino, la cocina tradicional. Cuando las cosas están difíciles, yo creo que lo que perdura es lo que tiene unos cimientos buenos, que es esta cocina tradicional, que la gente cada vez más sigue buscando. Aquí yo digo que nuestro éxito en mesa es cuando al cliente le preguntas ¿qué tal la comida? Y dicen, recuerdo cuando iba a comer a casa de mi abuela el día de la fiesta, porque es lo que buscamos, que se recuerde esos sabores que hubo siempre. Los grupos de desarrollo rural, a través de las ayudas del Eje Líder, se han implicado en la adaptación de estos negocios tradicionales a los nuevos tiempos, con el fin de hacerlos competitivos en el mercado. Casa Belarmino es un buen ejemplo del apoyo económico que se presta a sus propietarios. Esto sin ayudas, sin subvenciones, sin planes como los planes líder, sin otro tipo de ayudas tipos fiscales, bueno, pues esto no es muy difícil, porque ¿quién va a apostar hoy por montar un negocio? La llegada de las grandes superficies comerciales y las nuevas comunicaciones ha empujado el declive a muchos de estos negocios del medio rural, razón por la que los nuevos emprendedores solicitan ventajas fiscales que permitan la continuidad de estos comercios de siempre. Somos, digamos, la tienda de las faltas. Todo aquello que se necesita en los domicilios que no se consigue, pues se viene a comprar. Siempre fuera de hora, porque la competencia que tenemos con las grandes superficies o con otro tipo de tienda o de comercio, pues son importantes. A pesar de todo, Casa Belarmino es uno de los pocos negocios rurales de la comarca del Cabo Peñas que resiste el empuje del tiempo y la competencia de las grandes superficies. Aquí todos los vecinos venimos, el que quiere, y aquí ambiente hay para todos. Porque sin esto entonces estaríamos apartados del mundo. Pero la vida en Manzaneda no cambió tanto, pues aún hay clientes que pasan la tarde enfrascados jugando al dominó, del que dicen es un juego que despierta la inteligencia. Este es el dominó que tiene aquí lo menos 70 años. Y voy a contar una historia de este dominó. Este dominó, estando yo malo, en una habitación de arriba, me lo dejó mi madre para jugar con otros 3 más. Y resulta que desapareció una ficha. Y esa ficha, pues ¿dónde está? A ver si desapareció otra vez ahora. Esta, desapareció esa ficha. Y a esta ficha le falta el pitón que no tiene. Usted si viene a jugar aquí al dominó cuando tiene todo es así, para coger el 5 doble hay que hacer así, y el 5 doble. Y desapareció de la cama y nunca más apareció. Y esta ficha la hizo un primo de mi madre en la cárcel, de cuando la guerra la tenía hecha, esta ficha. Vienen a jugar, no sé si se dan cuenta, porque si están todas así, revolvemos, pero acá hay una más baja, y es el 6-5.
Cada vez que un bar tienda cierra sus puertas, más cercano está el despoblamiento del lugar donde se ubica. Por eso, su continuidad es una esperanza más para la vida de nuestros pueblos.